Cordiales saludos estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. El tema de clase es los textos informativos en páginas web. Y nuestro objetivo, identificar los criterios para evaluar una página web y proponer páginas web confiables para el trabajo académico del aula. Bien, como veíamos al inicio, nuestro tema es sobre las páginas web, pero directamente hacia los textos informativos que nosotros podemos encontrar en ellos. Nuestra primera interrogante es, ¿qué tipo de información buscas usualmente en una página web que visitas? ¿Por tareas? ¿Por algún artista en especial? ¿Algún personaje en especial que quieras conocer? ¿Qué tipo de información buscas? Bueno, en estos tiempos de pronto podríamos decir que el 70% de ustedes buscan netamente información de tareas, ¿no? De las clases, de información de investigaciones que les han enviado en cada una de las materias que ustedes reciben. Ahora, nuestra segunda interrogante dice, ¿cómo clasificarías los tipos de las páginas web que encuentras en el Internet de acuerdo a su contenido? Como les decía en la primera pregunta, en la primera interrogante, ustedes pueden buscar por una información de un personaje, de un actor, de alguien quien le llame la atención a usted, o de un jugador, o de un juego, una película, de una tarea, etcétera, etcétera. Es aquí entonces donde usted puede llegar a clasificar. ¿Usted cree que es posible clasificar las páginas web? Así es. Muy cierto, es posible. ¿Por qué? Porque algunas de las páginas web se dedican solamente, por ejemplo, a biografías. Otras páginas web a hablarte sobre las nuevas películas que están en el cine, en cartelera. Otras te hablan directamente de información de países, lugares turísticos, hablan de todo lo que concierne a la cultura, a los animales. ¿Se pueden clasificar? Sí, se pueden clasificar las páginas web. ¿Y de acuerdo con su contenido? Por supuesto que sí. Ahora, veamos una de las páginas web más confiables que siempre se citan para cuando usted realiza una tarea de investigación, un trabajo investigativo que tiene que entregar una tarea para la materia que se le haya designado, ¿no? ¿Qué es lo que usted hace? Usualmente, ¿qué sucede? ¿Cuál es el error de los estudiantes que siempre le hemos recalcado o que siempre yo en lo personal se los he recalcado? Wikipedia no es una página confiable, una página web confiable que usted puede buscar, dado a que puede ser manipulada por las personas que acceden a este sitio, ¿no? Cuando usted ve ese color azul y de pronto usted hace un clic para irse a ese hipervínculo y no encuentra nada, le dice editar información y usted puede ubicar cualquier información que usted crea que debería ubicar. Digamos que estamos hablando sobre un tema de ciencias, pero no tiene nada que ver lo que esa persona va a ubicar en la parte que puede editar. Digamos que está hablando de sociales, son dos materias distintas y por lo tanto no tendría sentido ni coherencia ni secuencia en cuanto al tema que se está tratando. Y es ahí donde existe la manipulación de la información. Por ello, Wikipedia no es una de las páginas confiables. Pero si hablamos de Equarrec, usted directamente en Equarrec encuentra, que es una de las páginas confiables, directamente informaciones de biografías de ciertos personajes, de presidentes, de protagonistas, hablamos de una liberación, hablamos de una batalla, hablamos de presidentes, etcétera, etcétera. En esta parte, usted inclusive encuentra muchas veces ciertas informaciones que usted no encuentra en las otras páginas. Por ejemplo, si hablamos de una biografía, usted usualmente ¿qué encuentra? Lo primero que le indica es la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Y usualmente no encuentran la fecha de fallecimiento. Y es aquí que en Equarrec, en la personal, sí me ha tocado que he encontrado ciertos tipos de información que no se encuentran en todas las páginas web que me muestra en ese momento el buscador, ¿no? Entonces, podríamos hablar en este caso, tenemos a Equarrec. Bien, ahora, pero nos hablan de otra situación, de otro tema que va anexado a las páginas web,
en el tema de hoy en clase. Dice los textos informativos. ¿Qué se viene a su mente cuando hablamos de un texto informativo? Que informa, que da a conocer una cierta información que usted de pronto está interesado en conocer. Veamos entonces qué quieren decir los textos informativos. Dice que son aquellos que están estructurados en párrafos, presentan una secuencia organizada de ideas, conceptos y datos. Además, se dice que un texto informativo es un tipo de texto que a través del cual el emisor da a conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia. Mire usted entonces cuál es uno de los beneficios o cuál es una de las características, cuál es uno de los perfiles que nosotros podemos encontrar dentro de los textos informativos. Ahora, veamos los aspectos más relevantes que podemos tomar en cuenta en el momento que hacemos un análisis. De pronto en algún momento usted tenga que hacer una tarea donde tenga que clasificar o analizar o cómo puede saber qué tipo de textos es cada uno. Entonces tiene que tener en cuenta estos aspectos relevantes. Dice, el texto ha sido escrito por un emisor, por uno. Además, transmite, dice, una información. Su intención principal es dar a conocer sin que intervengan emociones ni deseos en este caso. Dice, no se involucra ningún tipo argumentativo como una opinión o como estrategia de convencimiento. Dice, se emplea un lenguaje técnico y divulgatorio. Además, se emplean estratégicas retóricas y expositivas objetivas. ¿Qué quiere decir en este caso que es lo único que facilita la comprensión para quienes? Para el receptor. Ahora, ¿cuáles son las características que ingresan dentro de un texto informativo? Hablamos del texto científico. Muchos de los textos que usted encuentra, por ejemplo, hoy en día, cuando salen ciertos tipos de información que queremos saber cómo va el procedimiento en cuanto al descubrimiento o poder ya tener la vacuna para el coronavirus, estamos hablando de un tema que se encuentra netamente en este momento. O de pronto usted quiere saber de una información, de una medicina, ustedes estamos hablando netamente de qué, de un trabajo científico, porque tiene todo un proceso y ese trabajo científico ingresa dentro de un texto informativo porque da a conocer una información veraz, una información objetiva. Ahora, dentro de las características se encuentra que debe tener una escritura formal y el empleo de tecnicismo. Pero en este caso, cuando hablamos del empleo de los tecnicismos, necesitan ser palabras que las personas puedan comprender, pero de una forma formal, no utilizando palabras vagas o palabras vulgares para dar una información. Entonces, dentro del texto informativo se utiliza la escritura formal y el empleo del tecnicismo. Existe el arbitraje en este caso, ¿por qué? Porque la persona que es el que redacta, el creador de este texto informativo, tiene toda la amplitud para realizarlo. Ahora, la trama expositiva y descriptiva que se utiliza también se debe de ver envuelta dentro de la característica porque necesita tener un perfil bajo el cual usted podrá analizar este texto informativo. Ahora, pero dentro del texto informativo hablábamos sobre el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje debe de tener? Bueno, además de ser claro y preciso, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que cuando nosotros hablamos de ese texto informativo que encontramos en una página web, siempre vamos a tener hipervínculos. Esos hipervínculos nos llevan a nuevas páginas que nos permiten a nosotros poder observar ciertas informaciones, una fotografía o ciertos personajes que queremos nosotros de una otra manera ver en una mejor calidad, ¿no? Ahora, si hablamos en este caso de lenguaje, tenemos que ejemplar, dice que el escrito se debe escribir este texto informativo, no deben de usar palabras familiares ni vagas, ni mucho menos indecorosas. Se trata, dice, de que no sean palabras tampoco rebuscadas, como les indicaba, porque sí no es de fácil entendimiento para la persona que en este caso se vuelven los receptores de esa información.
debe de ser preciso, de tener mucha claridad en cuanto a la información que se utiliza, ¿no? El elemento puede producir, dice, dobles interpretaciones, por eso es importante precisar en cuanto a información, en cuanto a la forma de escribir en ese momento. Ahora, y si hablamos de lo correcto, tiene que tener una ortografía correcta al momento de escribir un texto informativo. Se debe de cuidar mucho, inclusive de la acentuación, de la ortografía, como se lo mencionaba, los signos de puntuación, dónde van incluidas las comas, dónde incluyen los puntos y comas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento estamos hablando de que él debe tener un correcto uso en cuanto al lenguaje y al escrito que se realiza en este texto informativo. Ahora, ¿qué criterios debemos de tener en cuenta al momento de evaluar una página web? Veamos lo siguiente, nos dice que tenemos que tener claro el autor. Dentro de que hablamos del autor, tenemos que saber quién es la persona que es dueño de la página web. Y por ello, cuando es una página confiable, se expone el nombre del autor o la corporación a que le pertenece esa página web. Ahora, si hablamos de la dirección de contacto, inclusive le muestra al final, usted se va al final de la página web y le va a mostrar dónde están los contactos, direcciones que usted puede de pronto utilizar en algún momento, ¿no? La frecuencia de la actualización, siempre les muestran la fecha que ha sido la última actualización de esa página web, porque cuando hablamos de actualización hablamos que han empleado nuevas informaciones que permite al usuario o a la persona que visita la página poder encontrar mayor información. Ahora, y si hablamos de las referencias y créditos, pues bien, aquí ya entra la parte de lo que son las fuentes de información que hay en algunos momentos ustedes han visto abajo, cuando han hecho un trabajo investigativo, encuentran abajo las bibliografías, o sea, estamos hablando sobre las fuentes que han utilizado para ubicar ciertas informaciones que ellos han citado. Ahora, en cuanto a su escritura, no nos olvidemos, su estructura, no nos olvidemos que en esta tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene un cierre. En la introducción o prefacio, pues recuerda que es aquí donde tiene que usted primero brindar una información veraz, que las personas se sientan confiadas en poder seguir leyendo la información que usted está otorgándole. Además, dentro del desarrollo del contenido, dice, se decide lo más importante, la amplitud en cuanto a la información que usted está exponiendo. Y si hablamos del cierre o conclusión, se debe brindar, dice, un resumen de lo más importante de lo leído. Inclusive, estamos hablando entonces de resaltar ciertos tipos de informaciones que se consideran que son importantes o que han sido centrales dentro de la información de ese texto que se ha presentado. Y es ahí donde al lector se le permite tener un panorama final de toda la temática en cuanto a ese texto informativo que ha recibido. Entonces, dentro de los textos informativos, podemos decir que tenemos los reportajes periodísticos, tenemos en las introducciones de uso, la nota biográfica, los artículos enciclopédicos, el artículo científico y el artículo médico. En estos, usted se puede dar cuenta cómo analizar, cómo poder saber diferenciar entre cada uno de estos textos informativos. Y aquí le doy ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, hoy se puede iniciar, dice, se confirmó la fecha de reanudación de la... entonces, hay que se está dando cuenta, estamos hablando de un texto periodístico. Si hablamos de instrucciones, se dice cómo usar correctamente, por ejemplo, el extintor o instrucciones de uso, usualmente van a encontrar, pero es una información que le están brindando, pero en este caso estamos hablando de una introducción de uso. Ahora, de una nota biográfica, pues entonces rápido usted encuentra que habla de la persona y comienza a dar toda información. Hablamos de un artículo enciclopédico, pues entonces estamos hablando de un tema y usted encuentra toda la información en cuanto al tema. Y miren cómo inicia, ¿no? En este caso, un artículo científico y los artículos médicos. Bien, jóvenes, hasta ahí ha sido la clase de hoy. Espero que puedan ustedes tomar en cuenta estas referencias que les he brindado para que al momento que trabajemos pueda usted diferenciar entre cada uno de los textos informativos. Cuídense y nos vemos la próxima clase.